que ya nosotros habíamos definido un poco la planificación estratégica del turismo. Habíamos conversado y habíamos dialogado sobre una serie de estrategias particularmente relacionadas con 8 pasos que terminaban en esta figura que ustedes pues al final pasamos de manera muy rápida, asociadas con el diagnóstico, que se hace un diagnóstico, se investiga, se busca, digamos, información detallada de ese lugar. Eh, Ahí pues se evalúa y se recoge, se recolecta la información, se hace un tratamiento y se hace una difusión. Después de esa difusión, lo que se logra en el ejercicio es ponernos de acuerdo y plantear las líneas y definir objetivos. Esos objetivos nos van a permitir desarrollar estrategias para el desarrollo local en cualquier ámbito del turismo. Por ejemplo, aquí en la figura puede ser un turismo de montaña, como se representa en esos triángulos. Generar una definición de los pasos y líneas de acción para poder potencializar, por ejemplo, el caso del turismo de montaña. Mirar los recursos, cómo obtenemos esos recursos, cómo generamos un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad misma del proceso, a través de proyectos de inversión que permitan generar esa capacidad de desarrollo y a la vez también permita generar otro tipo de procesos, procesos como los cuales incentiven la actividad del turismo en general. La comunicación siempre es clave y esa comunicación va a permitir tener un monitoreo y para eso la evaluación de los proyectos nos permiten entender esos procesos y esos resultados que se vean reflejados con eficiencia. Y ya en el diseño y la ejecución es cuando ya ponemos en práctica todo el escenario, ponemos la operación, que es quizás el ejercicio, digamos, en donde toda ese diagnóstico y toda esa etapa de planificación se pone en práctica y al final donde se obtienen los resultados y se logra alcanzar el objetivo deseado, sobre todo la rentabilidad. Además, hay una ganancia que va para el mismo desarrollo de la actividad turística, para quienes desarrollamos este modelo, digamos, de implementación en la planificación y eso resulta como un gana-gana. Al final todos ganan en el ejercicio y se logra tener con éxito esa estrategia dentro del proceso de turismo en materia de planificación. Y eso se llama evaluación ex facto, que es cuando ya se logran los objetivos y se alcanzan los resultados esperados. Ya si me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ya aquí el turismo de calidad, sobre todo, busca tratar de desarrollar unos estándares y esos estándares se dan a partir de procesos de acreditación y de certificación. Yo no sé si ustedes han escuchado estos tipos o conocen estos tipos de certificaciones o acreditaciones. En hotelería sucede mucho. ¿Me pueden describir alguno o me pueden mencionar alguno que ustedes conozcan? ¿Algún tipo? ¿Conocen algún tipo de acreditación, que digamos de certificación, de alguna, digamos, escenario turístico en el que ustedes hayan trabajado, se hayan desenvuelto? Pueden escribirlo en el chat si quieren también. Bueno, vamos a ir avanzando para que ustedes me vayan diciendo. Entonces, este tipo de certificación o de acreditación implica entender la calidad del turismo, es decir, el alto nivel de satisfacción de los clientes, la protección del medio ambiente y de la cultura y de la zona donde se emplaza. ¿Qué son esos estándares en el turismo? ¿Cómo se fijan normalmente a nivel regional o nacional? Y los estándares mínimos se refieren en general a los elementos como la salud, la higiene, la comodidad, servicios y seguridad. Y para eso están, digamos, hay una serie de procedimientos que a través de terceros se establecen unos procesos
de exhibición o unos procesos de estandarización de estas prácticas, como por ejemplo algunas normas como las normas ISO, las normas ICOTEX, algunos estándares tipo Bureau Veritas también, que certifican diferentes procesos, por ejemplo, el manejo de los alimentos, el control de calidad, los servicios de menaje. En el caso, por ejemplo, de que muchos de ustedes han trabajado en temas de hotelería. En otros funcionan otro tipo de certificaciones. Los transportes tendrán sus modelos de certificación. Por ejemplo, las zonas, en el caso, por ejemplo, de turismo, de turismo náutico, por ejemplo, las embarcaciones tienen que tener todas salvavidas, tienen que tener un capitán, tienen que tener todos los papeles de la nave en regla. Por ejemplo, si practican buceo, tienen que tener certificaciones de buceo especializados, los instructores tienen que ser. Es decir, hay toda una tendencia. También los lugares se certifican. Por ejemplo, la categoría que tienen lugares como los parques nacionales naturales tienen una serie también de certificaciones y de protección a nivel mundial. Son categorizados bajo unos niveles que establece, por ejemplo, la UNESCO. Y pues entre esos nosotros nos encontramos con varios escenarios, como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla y otros lugares en el país que tienen esta categoría de patrimonios, digamos, a nivel o son manifestaciones y espacios excepcionales a nivel de la humanidad. Entonces estos espacios tienen unos tratamientos especiales y también se le brindan unos estándares de calidad en algunos casos, en otros no, que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de cualquier actividad, no solamente turística, sino también cualquier actividad de intervención en ese espacio. Entonces hay unos elementos indispensables para su funcionamiento. Por ejemplo, como ya le estábamos hablando, las áreas protegidas. Esas áreas protegidas a veces son intocables, pero son importantes para el desarrollo turístico de un área. Si no tenemos en cuenta qué importancia tienen estas áreas protegidas, los desarrollos turísticos a veces pueden ser problemáticos o pueden ser un problema. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para el funcionamiento? Hay que tener en cuenta una constitución de lugares como atractivos turísticos naturales, bioregionales, parques nacionales o áreas protegidas. No solamente tienen que ser a un nivel de que no se pueden tocar. Por ejemplo, en el caso del Departamento del Atlántico, hay muchas áreas que han sido, digamos, alteradas por las actividades humanas o por diferentes razones. Pero hay unos espacios que tienen unas particularidades, sobre todo espacios en los cuales las afectaciones no son tan, digamos, evidentes y se pueden hacer diferentes tipos de actividades en esos lugares. Entonces hay unos elementos en los cuales debemos de tener en cuenta para que esas actividades y esos procesos permitan un desarrollo equilibrado y equitativo del turismo en cada uno de esos lugares. Entonces los trabajos de conservación del parque, el manejo de los visitantes y ese concepto que es clave, la determinación de la capacidad de carga. ¿Cuántas personas pueden estar en ese lugar? También el personal y los funcionarios capacitados, la promoción y difusión del turismo sostenible y la educación ambiental. Aquí, como pueden ver, para el año 96, estas siglas son de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Son las cifras de áreas protegidas a nivel global. Esto ya ha aumentado demasiado. Al 96, eso ha aumentado muchísimo. Pero miren los porcentajes en los cuales entre 1986, 1992 y 1996 ha aumentado las áreas protegidas a nivel global en kilómetros cuadrados. Entonces vemos que cada vez se amplía mucho más la ventaja y la oferta para poder generar este tipo de espacios. También hay unos casos que vamos a tocar aquí ya para finalizar esta presentación y al final cómo conversar algunos elementos que ya hemos tocado alrededor del curso. Casos como Perú, Costa Rica, Barbados, acá en América. Por ejemplo, en el caso de Perú, la política de desarrollo fuertemente inclinada hacia el desarrollo de la economía del turismo durante los últimos años, donde se creó un viceministerio específico en turismo, en el cual diseñó un plan maestro para el sector. Existe una red sumamente compleja de entidades vinculadas al quehacer turístico de ese país. Hay una desarticulación también entre las diversas instancias. Eso sucede en casi todos los lugares de América Latina.
lo cual se manifiesta también en una relación con el sector privado. El Estado peruano está realizando esfuerzos para mejorar su planificación turística, sin embargo, en la actualidad todavía le quedan algunos desafíos por delante, siendo Perú uno de los países en Latinoamérica que mayor, digamos, tiene, digamos, afluencia de actividades turísticas, y es uno de los países en la, digamos, en la lupa internacional del turismo global. A tener en cuenta, digamos, para revisar, y un poco del modelo colombiano se está emulando de este modelo de Brasil. Costa Rica también, Costa Rica cuenta con un importante potencial en el desarrollo del turismo sostenible dirigido hacia el ecoturismo, siendo esta la tendencia del mercado que tiene una importancia en el desarrollo a nivel mundial, casi es un modelo como a seguir. La industria de turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento en la generación de inversiones en el país. Prácticamente Costa Rica vive del turismo, pero la población no es tomada en cuenta a la hora de la toma de decisiones en la relación con la planificación turística, y esto es una cosa muy, muy importante. Y al parecer no cuenta con instancias para esa intervención. Prácticamente el Estado y el sector privado son los que desarrollan la dinámica de ese turismo. Sabiendo la potencialidad que hay en esos sectores, pues es un caso muy particular de revisar y ver cómo ha sido el manejo, si conviene más que lo dirija el Estado y el sector privado a que, digamos, las mismas comunidades empiecen a buscar unos procesos de empoderamiento y de desarrollo de tomas de decisiones frente a las actividades turísticas. El otro caso es Barbados, que es un país del Caribe, una isla del Caribe. De la mayor parte de los países y estados territorios que comprenden una región del Gran Caribe, la actividad turística incluye una de las principales fuentes generadoras de divisas y de ingresos. La opción en este caso fue adoptar una actividad turística como instrumento del nuevo modelo de desarrollo, el cual predomina en la orientación de la economía hacia el mercado externo. Entonces el turismo en este tipo de escenarios del Caribe o del Gran Caribe ha generado un cúmulo de externalidades negativas que empiezan a ensombrecer la permanencia del sector al tiempo. Los destinos que han envejecido prematuramente, por ejemplo, daños en los recursos naturales, históricos y culturales, poca incorporación a las comunidades en el destino de beneficios del turismo y cambios en la preferencia de los consumidores. ¿Qué pasa en Barbados? Barbados es más o menos como una colonia de Estados Unidos y prácticamente es como el donde está el turismo jet set, digamos, de gran parte de yates, hoteles y veleros que se encuentran en estas islas paradisíacas del Caribe. Y eso ha, digamos, diezmado desde el punto de vista de la planificación escenarios como Barbados. Y no solamente Barbados, casi todas estas islas del Caribe, en algunas son, digamos, territorios de ultramar de grandes países o de grandes potencias. Y a veces las rentas y todas sus tomas de decisiones se hacen, por ejemplo, en estas grandes potencias y no se tienen en cuenta todos los valores culturales, patrimoniales, específicos del desarrollo de estos países. Entonces, la relación final que se puede ver y que se puede entender en esta dinámica del turismo y el desarrollo es que tenemos que tener una visión holística, una visión amplia, una visión como lo se ha planteado desde la sociología, que trata de buscar resolver la conexión entre las estructuras sociales o los desarrollos de una sociedad y cómo el turismo está también incorporando esas dinámicas de la sociedad, esa cultura de masas, esa posibilidad que tienen las clases sociales ahora de tener ingresos y de poder desarrollar viajes más largos. Eso nos va a permitir que desde la sociología tengamos una lectura del turismo como un fenómeno social. En el caso de la antropología, como ya lo han ido revisando, ya que han enviado la actividad, pues la antropología se encarga de ir más allá y de pronto encontrar en las comunidades o a través de leer las dinámicas culturales de cada una de esas poblaciones, cómo es la interrelación entre esas poblaciones y el quehacer turístico, cómo el turismo también moldea esas comunidades o cómo las comunidades a través del turismo pueden moldear el quehacer de la misma actividad, creando espacios y alternativas muy diferentes a las que por lo menos estamos mencionando en estos casos. Las injerencias externas en estos procesos generan algunos beneficios, pero también algunas problemáticas. Y desde la lectura que se hace desde al final en esta asignatura, es poder crear un espacio o una discusión y unos conceptos que a ustedes como administradores de empresas turísticas les permita
tener una visión más allá del turismo como una producción económica y en el caso de la antropología mirar el turismo también como un fenómeno de cultura, como un fenómeno cultural, como un espacio que permite transformar, pero también integrar las dinámicas de las culturas, tanto la cultura local como la cultura del visitante. Entonces, esas son las dos conclusiones generales que tienen que ver un poco con lo que ya nosotros hemos visto del curso. Digamos, es un escenario en el cual a ustedes les abre las posibilidades de tener, digamos, estos elementos en su formación. Lástima que sea al final, pues nada es perfecto en este mundo, pues hay muchas cosas y dificultades que han pasado. Yo me imagino ustedes en su proceso de formación. Nosotros como docentes estamos tratando, principalmente en estas condiciones de pandemia, de hacer lo posible por amenizar y generar que estos conocimientos a ustedes puedan crearles como una masa crítica y también contribuyan en su proceso de formación. Y ha sido, digamos, todo el andamiaje, digamos, de este curso que es muy teórico, que tiene muchos conceptos teóricos. Lástima que ya lo ven al final, donde están ustedes súper recargados, como me imagino con diferentes actividades, pero en lo posible tratamos de hacer alternativas para que puedan ustedes desarrollar alternativas que ya ustedes las vieron en las presentaciones anteriores, algunas imágenes de salidas de campo. Este curso, un eje central es una salida de campo que desarrollamos cuando haya normalidad o se dé normalidad. Y digamos, lo importante es que a ustedes les quede la claridad que el turismo no es solamente una dinámica que impacta digamos, los factores económicos, sino que hay diferentes factores que también influyen en esa producción turística. No sé si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quieren aportar algo. Yo quería decir algo de Barbados, ya que usted Uh-huh. lo tocó, porque es que ellos están buscando soberanía, perdón que entre tarde de la clase, pero bueno. Ellos están buscando soberanía y supuestamente tienen presupuestado liberarse de la corona inglesa a partir de este año y buscar una independencia. ¿Esa Sí, independencia sería nociva de pronto para de pronto la economía turística? lo que pasa es que hay un tema muy complejo en términos de estos países caribeños. Han vivido sometidos a procesos de colonización, de coloniaje. Es decir, han sido colonias, han sido sometidos a cualquier tipo de presión por parte de estos imperios y de estas potencias mundiales. Entonces la población ya se aburrió y ya políticamente se han activado y no creo que sea nocivo, al contrario, el turismo que se hace en estas islas ha sido depredador. Estamos hablando que estas zonas, además de tener turismo de sol y playa, pues tienen veleros, tienen marinas. El turismo, por ejemplo, de cruceros es una cosa diabólicamente eh, contaminante y extrema en épocas de temporada en estas islas. Estas islas son golpeadas todos los años en temporadas de huracanes y son prácticamente semidestruidas. Entonces, cuando quedan destruidas no aparece nadie. Los fondos y seguros no responden con nada. Entonces, los que más sufren son la gente y la población. Muchas de esas poblaciones migran hacia Estados Unidos o hacia el Reino Unido porque no tienen oportunidades. Entonces, hay islas como, por ejemplo, las islas francesas de Guadalupe, Martinique, son pequeños enclaves de los turistas, del turismo digamos, del turismo playa europeo. O sea, allá están, digamos, los balnearios y las zonas y las playas privadas de las grandes economías y de los grandes, digamos, ricos del mundo. Por ejemplo, en Turcas y Caicos, hace parte también del Reino Unido, pues ahí se lavan activos por doquier y todos los famosos tienen su playa privada ahí. Entonces, hay todo un escenario, digamos, en el cual las reivindicaciones de estos pueblos o de estas islas
como estados soberanos están teniendo cierto grado de razón y tienen sobre todo una fuerza política por la condición de que estas comunidades, la mayoría son afrodescendientes, son descendientes de los esclavos africanos que introdujeron a esas islas como mano esclava para el desarrollo de la economía de plantación. Miren toda la historia que es, digamos, es un trabajo de investigación que empecé hace unos meses, que estoy todavía ahí procesando, y que esa mano de obra, por ejemplo, esclava, fue la que permitió el desarrollo de la economía de plantación. Y fue clave en el desarrollo del capitalismo global, porque sin esa mano esclava, sin esa producción esclavista que se dio en el Caribe antillano a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XXIX, no hubiese habido un repunte económico de Inglaterra para el desarrollo de la revolución industrial, porque Europa estaba quebrada entre guerras, hambrunas, peste negras y demás, o sea, se estaba muriendo todo el mundo. El Caribe fue como una bala de oxígeno para el desarrollo de la economía, principalmente la economía de plantación, que empezó con el azúcar y a gran parte del siglo XX fue el banano, el llamado concepto de las bananas republic. Por eso, las guerras entre grandes imperios, España cediendo terreno porque no sabía administrar sus colonias y además por todos los procesos de guerra de independencia, cedieron. Pero países como Inglaterra y después Estados Unidos, pues lograron tener ciertos controles estratégicos en algunos espacios y son territorios ultramarinos. Entonces, ahora Barbados puede que soberanamente esté pidiendo, digamos, independencia del Reino Unido, pero detrás está Estados Unidos, están los chinos, están, digamos, los capitales hindúes, incluso. Hay bastante, digamos, intereses allí. Pues está, digamos, el famoso, digamos, en esta sesión, pues no, pero les puedo compartir algún caso en Cuba, por ejemplo, que Cuba es como el corazón del Caribe, el caso de Cuba. Cuba es un país socialista, pues ha sido, digamos, la gran excepción de la regla, ha estado bloqueada económicamente por los Estados Unidos, pero lentamente el proceso de recuperación económica de la isla después de ese bloqueo ha sido el turismo, la activación del turismo, sobre todo el turismo asociado con inversiones, digamos, de capitales que han querido invertir en esa zona. Entonces son varios factores que influyen en la dinámica del desarrollo en general del turismo en el Caribe. Si nosotros miramos el Caribe colombiano, asociamos el turismo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. señor, sí lo estamos escuchando. Asociamos el Caribe, el turismo en el Caribe colombiano a sol y playa, pero hay muchas cosas más que ofrecer. A diferencia de las islas del Caribe, que obviamente tienen unas playas, pues aquí hay muchas cosas más, aparte de turismo de sol y playa. Entonces, cada región o cada lugar en el Caribe comparte, o sea, podemos compartir la misma referencia geográfica que es el Mar Caribe, pero tenemos muchas particularidades, inclusive las diferencias idiomáticas, pero hay algunos enlaces culturales que nos conectan. Por ejemplo, la música, las fiestas, alguna idiosincrasia, incluso algunas formas de, digamos, de elaboraciones de platos o de comidas. Entonces, eso permite también tener una conexión a nivel regional. Entonces, hay todo un cuento y una dinámica alrededor del Caribe que se viene discutiendo. Y en el caso de Barbados, no solo de Barbados, sino de los países que están reclamando soberanía. Y en gran parte de la revolución cubana fue pelear con Estados Unidos, o sea, tumbar un dictador en el cual ofrecía a Cuba como el casino y el patio trasero de los Estados Unidos, tumbaron al dictador y se montaron en el poder y aún pues siguen en el poder de una manera que algunos comparten, otros no comparten. Es una cosa, digamos, es prácticamente como una dictadura, pero dentro de esa dictadura pues encontramos que es el país con menos indicadores de pobreza, menos analfabetismo, el país en el mundo donde tiene más médicos por metros cuadrados de población, o sea, es una cosa que Bueno, pero, es o sea, muy, muy, pobreza muy, no. De pronto, alfabetización sí, pero pobreza, pues la hay. pero mira, el tema de pobreza es cómo se mide digamos, las condiciones
Si la mides en términos como por ejemplo el índice Gini, no corresponde a los ingresos porque Cuba no tiene ingresos corrientes como lo tienen los países en desarrollo. Es una economía socialista. Entonces no se puede medir si la medimos con los indicadores que se miden, como lo mide el mundo capitalista. Ahora, en términos de pobreza es porque el Estado es el que dirige todo. Y el Estado es absoluto. El Estado es el ordenador del gasto, el ordenador y el diseñador de las políticas. No hay, o sea, no hay economía de capital. No hay sectores en los cuales haya una renta. La renta global la hace el Estado. Es muy contradictorio, nos parece raro, pero allá, por ejemplo, un médico tiene el mismo salario que tiene un ingeniero, por ejemplo, que obviamente es unos salarios absurdos en comparación con lo que se puede ganar un médico en cualquier otro país, pero son condiciones sociales específicas que no tienen que ver con la estructura de clases que nos han impuesto, que son estratos socioeconómicos, que la cantidad de servicios públicos que nosotros pagamos, allá todo lo regula el Estado. Y ese es un modelo socialista. No quiere decir que yo esté de acuerdo o que esté en desacuerdo, simplemente es un modelo. Se aplica para ese tipo de modelos. Países como China, Corea del Norte, algunos países del sureste asiático manejan este tipo de regímenes. Pero, digamos, a mí lo que les quiero traer a colación, el turismo ha sido un modelo muy representativo en donde es muy raro ver cómo el Estado también potencializa otros sectores, como por ejemplo los sectores de la cultura, el sector incluso hotelero. Entonces, ellos prácticamente le ofrecen los servicios al Estado y también tienen unas ganancias específicas en cuanto al desarrollo del turismo. Entonces, entonces también es una economía que también está facilitando la creación de otras ofertas, que son ofertas, digamos, como por ejemplo el turismo residencial o el turismo que la gente alquila las casas y la gente se queda, los turistas se quedan en las casas, en algunas veces con la gente, algunas. Entonces, son situaciones que son particulares, a diferencia de otros lugares en donde el turismo, por lo menos en las islas del Caribe, es totalmente restrictivo. Solamente va el dueño de la isla. Por ejemplo, en Punta Cana, por ejemplo, pues solamente van los que tienen reserva ahí en Punta Cana. Por ejemplo, hay otra isla por ahí cerca. Hay muchas islas que incluso son bases militares. Otras Anguila. islas, Anguila, por ejemplo, Bahamas, por ejemplo, que vive casi toda la élite norteamericana tiene playas o zonas, hoteles allí en Bahamas. Entonces miren que hay como un tema de como mirar esos espacios como espacios transnacionales de inversiones de capital. La mayoría de lavados de activos, tanto de narcotráfico y de corrupción a nivel mundial, se lavan en el Caribe. En Islas Caimán, por ejemplo. O sea, eso es famoso. Ustedes pueden ver películas, pueden ver informes. Todo el mundo va a lavar plata al Caribe. No sé cómo hacen, pero la lavan. Tanto que tiene que ver con los negocios ilícitos, contrabando, narcotráfico y corrupción. Todas van de lavado para las Islas Caimán o para Turcas y Caicos y las demás islas, Bahamas. Es decir, hay todo un modelo económico en ese contexto. Nosotros no nos escapamos de eso. Y gran parte del desarrollo del turismo inmobiliario y digamos, del desarrollo del sector hotelero, del turismo residencial hotelero, obedece a ese blanqueamiento, a ese flujo de capital. Donde hay inversiones, pues montemos un hotel y ya. Ah, que cómo justifican el dinero. O sea, montemos el hotel y ya. Y ahí se lava el dinero de corrupción, de narcotráfico, de contrabando. Bueno, ¿cómo es la forma más fácil de lavar pues tú puedes decir que que cuántas habitaciones puede tener un hotel, ponle tú 1000 habitaciones. ¿Quién controla si tú tienes el mismo control del hotel que cada habitación está ocupada? Tú puedes decir, no, ocupación de todas las camas, pero no hay nadie. Y ahí es una forma de lavar dinero. Entonces son cosas en las cuales eh, son procesos que se vienen, digamos, analizando e investigando, e incluso ahí hay temas que tienen que ver ya con delitos, porque la mayoría de esos son delitos. Pero en el Caribe todo es legal.
De ahí, digamos, toda la idea de los piratas, todo eso viene de, digamos, de las luchas y los espacios en disputa que hay en estos territorios. Y sobre todo asociado, y ahora el turismo, digamos, es como una nueva forma de piratería, entre comillas, pero que en algunos casos, si se hace de manera, en algunos casos, pues no es así, en algunos casos sí hay inversiones lícitas, algunas inversiones específicas, grandes empresas que tienen unos capitales específicos, pero eso tampoco, o sea, si llega por una empresa legal, pues ponle tú que al lado pueden haber otras que no son de buenas procedencias. Pero esa es la dinámica que sucede en el contexto de, por ejemplo, de este espacio que al final estoy reservando. ¿Quién más quiere comentar algunos detalles? Compartir reflexiones. Reflexiones, preguntas, inquietudes. ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, por mi parte lo que es muy interesante. Bueno, ahora quiero que hagamos una especie como de autoevaluación del curso. La idea es que ustedes puedan comentar algunos, digamos, elementos generales que ustedes pueden, digamos, resaltar de lo que hemos visto de este curso. Apenas es porque hay poquitos hoy, 18. ¿Qué elementos logran rescatar ustedes generales que puedan, a modo como de conclusión, resaltar de este curso? Pues yo considero que la antropología en algunos aspectos, a veces desde algunos puntos de vista, puede verse un poco como aburrida, pero pues todo depende también de los gustos. A mí personalmente me gustó mucho porque las reflexiones que deja para el futuro y para la actividad turística en algunos aspectos pueden ser positivos, y la mentalidad de uno en realidad es la protección y la salvaguarda y la conciencia de la importancia de la cultura y de los recursos naturales, etcétera, etcétera, y de los recursos culturales y idiomáticos, de creencias, para no decir religioso, pero de creencias. Es muy grande, es muy pues no creo que la palabra aplique, pero multicultural, o sea, la variedad cultural que existe no solamente en la región donde vivimos, sino cercano, en la región Caribe o en países de otros continentes, es interesante estudiarlo. A mí me parece sorprendente también encontrar muchas diferencias y al mismo tiempo muchas particularidades parecidas entre culturas latinas y culturas de otros países, o la perspectiva que se tiene de la cultura o del turismo en algunos lugares que no son necesariamente aquí en Colombia. Lo único malo es que no hay tiempo, digamos que en medio de clases, para uno seguir de pronto investigando por su propia cuenta o de pronto profundizar en algunos aspectos que de pronto llamaron la atención más que otros. Es el único como que hay una barra que no tengamos tiempo, o que yo no tenga tiempo, por ejemplo, para sentarme y analizar más del tema y profundizar más en cosas que me llamaron la atención, pero a mí me pareció muy interesante esta materia, y te abre una perspectiva que de pronto, eh, al evolucionar tanto el turismo, ya no le prestamos atención y nos damos cuenta con esta materia que la importancia de la cultura es lo que realmente puede vender turismo. La importancia de la conservación de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro acento, de nuestro idioma, es lo que facilita que la gente llame su atención o llamar la atención de la gente para que quiera visitarlos. Y eso es importante tenerlo en cuenta para que nunca se nos olvide. Muy bien. ¿Qué dice
Anthony Reyes, ¿qué te parece el curso? ¿Qué te dejó? ¿Qué comentarios puedes hacer, Anthony Reyes? Anthony, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Comentarios del curso, de la clase. Comentario. Sí. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué te pareció los contenidos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué puedes destacar? Los contenidos fueron muy interesantes, o sea, fueron algo que no sabía, no había visto y me parece que fue bueno aprender para más adelante, o sea, lo que aprendí como tal. ¿Y qué más le puedo decir? ¿No? Algún elemento que tú lograste encontrar en todas las discusiones que escuchaste, que viste, que lograste percibir. ¿Qué elemento te llama la atención, ya sea de la antropología o de la sociología del turismo? Pues, uno podría ser como que la importancia o sea, de los atractivos en el lugar, o sea, y cómo la influencia que... o sea, no exactamente, o sea, ¿cómo sería para explicar? No, tranquilo, tranquilo. Algo que tú logres que te quedó del curso. Tranquilo, tranquilo. Algo, a ti te tuvo que haber quedado algo. Sí, bueno, ¿cómo sería para explicarlo? O sea, No, piénsalo bien, piénsalo bien. Vamos a darle entonces, ¿qué dice Manuela Hernández? bueno, vale. La idea es que todos hablen y digan algo de lo que les pareció el curso. Manuela Hernández. Ojo, aquí yo no les voy a poner notas. Esto, como yo siempre al finalizar Hola. los cursos, hago un espacio de autoevaluación en la cual ustedes pueden y tienen la libertad de decir, profe, me pareció esto, esto, lo otro, a mí me pareció esto, esto, lo otro. Siéntanse en libertad, esto no va a ser contraproducente con sus actividades, ya ustedes van a hacer sus actividades en grupo, ya las actividades individuales las hicieron, simplemente me gustaría conocer, y para mí y para la universidad es importante conocer sus comentarios. Inclusive, en este momento voy a dejar de grabar.